Mi nombre es Carolina, tengo 30 años y soy una mujer de fe. Mi vida ha estado guiada por los preceptos religiosos desde que tengo uso de razón. Estoy casada con Samuel desde hace 10 años y ambos hemos dedicado nuestras vidas a servir a Dios. Trabajamos como colaboradores en una organización religiosa de la comunidad. Mi vida ha sido siempre tranquila, predecible, segura, o al menos lo era, hasta que llegó esa familia. Todo empezó una tarde cálida, cuando el pastor anunció que una nueva familia se uniría a nuestra congregación. Los saludamos con el entusiasmo y la calidez que solemos mostrar a los nuevos miembros. Fueron presentados como Laura y Mateo, un matrimonio joven con una hija pequeña. Desde el primer momento que vi a Mateo, algo en mi interior se agitó de una manera que nunca antes había experimentado. Él tenía una presencia que me perturbaba. Sus ojos oscuros, su voz profunda, la seguridad en su andar. No debería haberme fijado en esos detalles, pero lo hice. Al principio, intenté ignorarlo. Mis pensamientos se llenaron de rezos, de reflexiones sobre la palabra de Dios. Pero con cada reunión, cada evento en la iglesia, mi mirada lo buscaba. Notaba cómo nuestros ojos se cruzaban más de lo que era prudente. Me sentía culpable, avergonzada, pero al mismo tiempo había una chispa en mi pecho que no podía apagar. No pasó mucho tiempo hasta que nos asignaron trabajar juntos en un proyecto de la iglesia. Se trataba de organizar una serie de charlas para los nuevos miembros. Aparentemente, era algo inocente y adecuado, pero en el fondo de mi ser, sabía que esto solo alimentaría la tensión que había comenzado a surgir entre nosotros. La primera reunión para planificar fue en una sala pequeña detrás de la iglesia. Samuel, mi esposo, estaba ocupado en otro comité, y Mateo había venido solo. Su esposa, Laura, no podía asistir ese día. Nos sentamos uno frente al otro, con nuestras Biblias y cuadernos. Comenzamos a hablar sobre las actividades y el enfoque espiritual de las charlas, pero mi mente apenas podía concentrarse. Todo lo que notaba era cómo sus dedos se movían lentamente sobre las páginas, cómo su mirada a veces se detenía en la mía, un segundo más de lo necesario. Mi corazón latía desbocado. De repente, sentí su mano sobre la mía. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero en ese contacto había algo que me desarmó por completo. Levanté la vista y encontré sus ojos fijos en los míos. No dijo nada, pero el mensaje estaba claro. No era solo yo quien sentía esta atracción inconfesable. «Carolina», murmuró suavemente, retirando la mano de inmediato, como si se diera cuenta de la gravedad de lo que acababa de hacer. Me puse de pie de golpe, el corazón martillando en mi pecho. Me excusé rápidamente y salí de la sala, casi sin aliento. Mi mente estaba dividida entre la culpa y el deseo, la devoción y el pecado. Esa noche no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez al contacto de su mano, al tono de su voz cuando susurró mi nombre. Lo que más me perturbaba no era la culpa que sentía, sino lo que esa atracción despertaba en mí. Algo que nunca había sentido con Samuel, algo prohibido, oscuro y terriblemente tentador. Días después, el pastor organizó una pequeña reunión de oración en el salón de la iglesia, solo para algunos colaboradores. No era raro que Mateo asistiera sin su esposa, y cuando lo vi entrar, mi cuerpo se tensó. Nos sentamos a orar, y mientras las palabras del pastor llenaban el aire, sentí una mirada fija sobre mí. Me volví ligeramente, y ahí estaba Mateo, mirándome con una intensidad que me hacía sentir desnuda. Tras la oración, la mayoría de los asistentes se marcharon. Me quedé un poco más, fingiendo ordenar algunos papeles, solo para evitarlo. O tal vez porque, en el fondo, quería que me siguiera. Y así fue. «Carolina, ¿podemos hablar?». Su voz me hizo estremecer. Lo miré y vi en su rostro la misma lucha que yo sentía. Me acerqué lentamente,
sabiendo que lo que estaba por ocurrir cambiaría todo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, él me tomó de la mano, esta vez con más firmeza. Sentí cómo su aliento se mezclaba con el mío, cómo nuestras respiraciones se aceleraban al unísono. «Esto está mal», dije en un susurro, aunque ni siquiera yo creía mis palabras. «Lo sé», contestó él, pero no me soltaba. Un segundo después, sentí sus labios sobre los míos. Fue suave al principio, pero en cuestión de instantes, el beso se volvió más intenso, más urgente. Mi cuerpo reaccionó sin pensarlo, respondiendo a su pasión con un ansia que nunca antes había experimentado. Mis manos recorrieron su pecho, sus hombros. Todo mi ser ardía. Nos separamos brevemente, respirando con dificultad. «Esto no puede seguir», intenté decir, pero ya no tenía fuerzas para detenerme. A partir de esa noche, nuestra relación se transformó en algo inevitable. Sabíamos que estaba mal, que traicionamos no solo a nuestras familias, sino también nuestra fe, pero la atracción era más fuerte que cualquier remordimiento. Cada vez que nos encontrábamos, la tensión era palpable, electrizante. Buscábamos excusas para estar solos, para compartir esos momentos robados que sabían tanto a pecado como a placer. Había algo profundamente adictivo en la clandestinidad de nuestros encuentros. La posibilidad de ser descubiertos, de enfrentar las consecuencias, solo hacía que el deseo fuera más intenso. Nos encontrábamos en lugares apartados de la iglesia, a veces incluso en nuestras propias casas cuando nuestras parejas no estaban. Una tarde, mientras todos estaban ocupados con una reunión comunitaria, Mateo y yo nos escabullimos hacia un pequeño almacén detrás del templo. Apenas cerramos la puerta, nos lanzamos el uno al otro como si el mundo fuera a terminar en ese mismo momento. Su cuerpo presionaba el mío contra la pared, y nuestras manos no podían detenerse. Sentí el calor de su piel, el roce de sus labios bajando por mi cuello, y en ese instante olvidé todo. Olvidé mi matrimonio, mi fe, mis promesas. Solo existíamos él y yo. Mi cuerpo temblaba bajo el suyo, movido por una mezcla de deseo, culpa y éxtasis. Cada encuentro era más intenso que el anterior, y con cada uno me hundía más en el abismo de la pasión prohibida. Con el tiempo, la culpa comenzó a devorarme. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Samuel, mi esposo, no sospechaba nada, pero yo me sentía cada vez más distante de él. Las noches junto a él eran frías, vacías. Mi cuerpo anhelaba a Mateo, pero mi corazón se dividía entre el amor que alguna vez sentí por Samuel y la lujuria que me consumía por otro hombre. El pecado estaba destruyendo todo lo que yo creía, y aún así no podía detenerme. Una tarde, mientras me encontraba sola en casa, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Mateo, con la mirada seria, como si supiera que algo estaba por cambiar. Sin decir una palabra, me tomó del brazo y me llevó adentro. «Esto tiene que terminar, Carolina», dijo, su voz ronca. Sabía que tenía razón, pero no podía aceptar esa realidad. Nuestros labios se encontraron una última vez, con la misma urgencia de siempre, pero esta vez cargados con la certeza de que estábamos cayendo juntos, irremediablemente. La última vez que nos vimos en secreto fue en el almacén de la iglesia, pero esa tarde, en medio de nuestra locura, fue el escenario de lo que casi se convirtió en nuestra perdición. Habíamos acordado encontrarnos allí después de la reunión del comité de la iglesia. Yo llegué primero, nerviosa, con el corazón acelerado como siempre. Estaba temblando, no solo por el deseo que me invadía al pensar en él, sino por la creciente sensación de peligro que comenzaba a envolverse en torno a nosotros. Mateo llegó minutos después, cerrando la puerta con cautela. Apenas cruzó la entrada, su mirada me encontró, y su cuerpo estaba sobre el mío en cuestión de segundos. Mi espalda se apoyó contra una mesa de madera,
y sus manos recorrieron mi cuerpo con una pasión que nunca habíamos podido contener. «Carolina», susurró, mientras su aliento cálido se mezclaba con el mío. Sentía cómo sus manos me apretaban, sus labios bajaban por mi cuello, y por un instante, el mundo desapareció de nuevo. Cada vez que estábamos juntos, era como si el universo se detuviera. Pero entonces, en el momento culminante de nuestra intimidad, oímos el eco de unos pasos en el pasillo. Me tensé inmediatamente, y él también. Los pasos eran cercanos, demasiado cercanos. «¿Qué fue eso?», pregunté, mi voz entrecortada por el miedo. «Alguien está viniendo», respondió, con los ojos abiertos, llenos de la misma mezcla de adrenalina y terror que yo sentía. Rápidamente, Mateo se apartó de mí, y ambos nos apresuramos a recomponernos. Podíamos oír el sonido inconfundible de la puerta principal de la iglesia abrirse. Alguien estaba buscando algo, o a alguien. Sentí que el corazón me latía en la garganta, mientras intentaba arreglar mi vestido, y Mateo se acomodaba la camisa. «¿Qué hacemos?», le pregunté, desesperada. Nos miramos un segundo, nuestros rostros llenos de pánico. Si alguien nos descubría, todo estaría perdido. La reputación de ambos, mi matrimonio, todo lo que habíamos construido a lo largo de los años, todo se desmoronaría en un instante. «Tú sal primero», dijo él, en un susurro urgente. «Yo me quedo aquí un rato. Si nos ven juntos, es el fin». Asentí rápidamente, sin tiempo para pensar en otra cosa. Abrí la puerta con sigilo y salí al pasillo, mirando a mi alrededor. Los pasos parecían haberse detenido cerca del altar, pero el pasillo estaba despejado. Me apresuré hacia la salida lateral, el miedo corriendo por mis venas. Cada segundo parecía eterno, y cuando finalmente llegué afuera, pude respirar aliviada. Esperé unos minutos, oculta en la sombra de un árbol, hasta que vi a Mateo salir por la puerta principal. Nos miramos desde la distancia, y supe en ese momento que ya no podíamos continuar así. Aquella experiencia fue una advertencia clara. No podía seguir jugando con fuego, arriesgando mi vida, mi matrimonio, todo lo que había sido sagrado para mí durante tantos años. Pero además de la culpa y el miedo, estaba el dolor de saber que tendría que dejar a Mateo. Lo que habíamos compartido no era solo pasión, había un vínculo más profundo, pero ese vínculo estaba destruyendo mi vida. Nos encontramos por última vez en un parque, lejos de la iglesia, lejos de todo lo que pudiese recordarnos nuestro pecado. Mateo llegó primero y me esperaba sentado en un banco bajo un árbol. Me acerqué lentamente, sabiendo que este sería el final de algo que nunca debió haber comenzado. «No podemos seguir así», dije, antes de que él pudiera hablar. Sus ojos me miraron con una mezcla de dolor y aceptación. Sabíamos lo que teníamos que hacer. «Lo sé», contestó, su voz más grave de lo habitual. «No podemos continuar, Carolina. Esto nos destruirá a ambos». El silencio que siguió fue pesado, lleno de las palabras que nunca dijimos. Quise decirle cuánto lo había deseado, cuántas noches había pasado soñando con él, pero todo eso carecía de sentido ahora. Lo único que quedaba era la separación. «Voy a dejar de colaborar en la iglesia», dije, con la voz quebrada. «Si sigo allí, solo voy a caer en tentación una y otra vez. Necesito alejarme». Él me miró, sorprendido. «¿Estás segura?», asentí. Sabía que no había otra salida. Mi fe, mi vida, mi matrimonio, todo estaba en juego. No podía arriesgarme más. «Seguiré asistiendo los domingos», le dije. «No puedo alejarme por completo, pero ya no podré trabajar allí. No si tú también estás cerca». Mateo me miró fijamente, como si quisiera memorizar cada rasgo de mi rostro antes de dejarme ir. Sentí que mi corazón se rompía un poco más con cada segundo que pasaba, pero sabía que esta era la única manera de salvarnos, o al menos de salvar lo que quedaba de nuestras vidas.
Nos despedimos con un abrazo silencioso. No hubo besos ni caricias, solo el peso de la realidad que nos aplastaba. Desde aquel día, mi vida cambió. Dejé de colaborar activamente en la iglesia. Evitaba los eventos, las reuniones y las actividades que tanto me habían apasionado. Solo asistía a los servicios dominicales, sentada entre los bancos, con las manos cruzadas sobre el regazo, tratando de encontrar el camino de vuelta a la paz que había perdido. Ver a Mateo en esos días era una tortura. Aunque nos cruzábamos en la iglesia, ya no compartíamos palabras, apenas nos mirábamos. La distancia entre nosotros era abismal, pero la tentación seguía ahí, latente en cada rincón de mi mente. Cada vez que lo veía, mi cuerpo recordaba el calor de sus manos, la urgencia de sus besos. Sin embargo, con el tiempo, la distancia física ayudó. La tentación nunca desapareció por completo, pero se fue desvaneciendo lentamente, como un fuego que poco a poco pierde intensidad. Aún así, cada domingo, mientras rezaba en silencio en las bancas de la iglesia, una parte de mí seguía atrapada en ese recuerdo. Mi historia es un testimonio de cuán frágil puede ser el corazón humano, incluso cuando está blindado por la fe. Creí que mi devoción y mi matrimonio eran suficientes para mantenerme en el camino correcto, pero descubrí que el deseo puede infiltrarse en los lugares más sagrados, donde menos lo esperas. La tentación me atrapó, y aunque lo supe desde el principio, me dejé arrastrar, cegada por una pasión que nunca antes había experimentado. Ahora, después de haberlo perdido todo, me doy cuenta de que alejarme fue mi única salvación. Pero las cicatrices del pecado siguen ahí, recordándote que, a veces, incluso los más creyentes somos capaces de caer. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestros próximos relatos de infidelidad. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo vivencias reales que inspiran y conmueven.